Hola nuevamente. En este día vamos a tener un repaso sobre otro tipo de fórmulas igual relacionadas a los ángulos de los polígonos regulares. Entonces vamos a concentrarnos justamente en lo último que se hizo en la clase anterior y tratar de hacer el salto a pasar de los ángulos centrales y externos a los ángulos internos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es notar cómo tenemos las fórmulas aquí. Están, ¿verdad? Las extraje para que las estudiemos directamente en esta clase. Y que recordemos lo primero que decíamos cuando hablamos de medida de ángulo central y medida del ángulo externo, es que la fórmula es la misma. O sea, un ángulo central y un ángulo externo de una misma figura regular, de un mismo polígono regular, van a medir siempre lo mismo. Entonces vean que solo necesitamos el dato de cuántos lados tiene la figura. Y por eso, cuando hablamos de ángulo central o ángulo externo, es buena idea poner la señal de que es un ángulo central o un externo, ¿verdad? Aunque estén con la misma medida, decir, bueno, estoy midiendo un central o estoy midiendo un externo. En cuanto a las sumas, ¿a qué se refiere? Una figura, digamos, un cuadrado de 4 lados, ¿verdad? Un cuadrilátero en general, pero bueno, un cuadrado es la figura polígono regular de 4 lados. Tiene 4 ángulos centrales. Entonces, si yo sumo las medidas de esos 4 ángulos centrales, me da 360 grados. El mismo cuadrado tendría 4 ángulos externos. Y si sumamos sus medidas, me da 360 grados. ¿Solo pasa con el cuadrado? No. En general, qué sé yo, un heptágono, ¿verdad? Una figura rara que casi no utilizamos, de 7 lados. Pues bueno, vamos a averiguar cuánto mide cada ángulo central o cada ángulo externo. Pero estamos seguros de que si agarramos todos los ángulos centrales de esa figura, suman 360. Que si agarramos todas las sumas de los ángulos externos, ¿verdad? Agarramos todos los ángulos externos y los sumamos, va a sumar 360. Normalmente en el libro, y esto es un detalle que puede incluso ayudarnos, hacen la diferencia igual acá. Le ponen, voy a hablar de suma de centrales, entonces le ponen una C ahí abajo. O suma de externos y le ponen una E aquí abajo. Entonces, bueno, esas dos son iguales y siempre van a ser 360. El otro que nos importa y donde más vamos a concentrar nuestro trabajo del día de hoy es el ángulo interno. Esta fórmula es la que es más complicada, un poco más elaborada. Entonces es bueno tenerla presente y es bueno a la hora de utilizarla, ¿verdad? Saber que es la fórmula diferente de las que tenemos, ¿verdad? La que es diferente. Entonces, noten que la parte de arriba es que para medir un ángulo interno, para saber cuánto mide, es 180 grados por la cantidad de lados menos 2. Si es una figura de 5 lados, por ejemplo, sería 180 grados por 3, ¿verdad? A la cantidad de lados le quito 2. Y lo dividimos entre el total de lados, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a hacer ejercicios sobre esto. Pero bueno, esta es la primera fórmula que es bien diferente a las otras dos. Es un poco más compleja y muchas veces en prácticas y así suelen enfocar más la del ángulo interno por ser diferente. Y la suma de los internos, vean que la única diferencia es que le quitamos la n de abajo, ¿verdad? Ya no vamos a dividir entre n, sino que son los mismos 180 grados multiplicado por la cantidad de lados menos 2. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Vamos a empezar practicando sobre el ángulo interno y ya al final de la práctica que haremos hoy, vamos a practicar un poquito sobre la suma de los ángulos de diferentes tipos. Entonces, bueno, estamos ubicados en la página 39 todavía, pero la parte de abajo. Por cierto, no les dije aquí. Vean que, ¿por qué la C? ¿Por qué la E? ¿Por qué la I? Porque si solo le ponemos la S en general, podemos confundirnos de suma de qué estamos hablando. Entonces, el libro va a fomentar mucho que usemos esas letritas. Abajo van a ver mucho SI. Van a ver más que nada esa letra por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver aquí abajo en los ejercicios. Dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de cada polígono regular según el número de lados. Entonces, conste que lo único que nos están dando es el número de lados. Vamos a tomar algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar por el ejercicio 7.
Con el ejercicio 7 puedo decir, bueno, en el ejercicio 7 la cantidad de lados es 8. Eso es todo lo que me están diciendo. Pero además quieren que hagamos la suma de las medidas de los ángulos internos. O sea, lo que estamos por averiguar es la suma de los internos. Este es el simbolillo que van a usar preferiblemente para diferenciar. ¿Cómo se calcula? Decíamos aquí arribita que la suma de los internos es a 180 grados. Lo multiplicamos, ¿verdad? Podemos poner el por o no. De hecho, en la calculadora puede omitirse. Y va a ser n menos 2. ¿Quién es la n en este caso? 8. Entonces es lo mismo que pongan 180 por 8 menos 2 a 180 por 6, ¿verdad? De una vez poner ese cálculo ahí directo. Entonces, bueno, ¿qué es importante que hagamos o que veamos en este cálculo? Que simplemente reemplazamos el valor de la n. Entonces, repasemos acá. La suma de los internos sería 180 grados por, ¿verdad? 6, si ustedes quieren, 8 menos 2, 6, y ya obtienen el cálculo, ¿verdad? 1080. O, ¿verdad? Recuerden que siempre pueden tener acá presente también paréntesis 8 menos 2. ¿Para qué sirve tener la fórmula así? Para que ustedes rápido reemplazan el 8 por el otro número, ¿verdad? En cualquiera de los dos, 1080. Entonces acabamos de darnos cuenta con eso que la suma de los internos sería 1080 grados. Entonces pues lo ponemos acá, la suma de los ángulos internos es 1080 grados. Ok, continuamos, tomemos otro ejemplo. Entonces el 8 tiene una cantidad de lados bastante grande. Vamos a notar entonces qué pasa. Cuando tenemos más lados, ¿qué pasa? Entonces esto nos da un n de 19. Eso hace que la única diferencia que a 180 lo multipliquemos por, ¿verdad? El puntito este lo pongo para recordarles que es una multiplicación. Pero si yo pongo de inmediato el paréntesis, no pasa nada. Se entiende que se está multiplicando también. Entonces puedo poner 19 menos 2. O sea, si ustedes quieren, multiplican por 17 de una vez. Pero la fórmula en la calculadora, si ustedes la mantienen así, simplemente se regresan y la pueden reemplazar. Y dicen, bueno, ahora con el 19, 3060. Entonces, bueno, ¿qué estamos notando en este ejercicio? Para que tomemos o comparemos entre los ejercicios. Entre más lados tengo, más grande va a ser la suma de los internos. Eso solo pasa, ¿verdad? Dentro de los ángulos, en la suma de los internos, porque vean que la suma de los centrales y la suma de los externos siempre es 360. Entonces estas no cambian con la cantidad de lados. La suma de los internos sí cambia con la cantidad de lados. Entonces acabamos de averiguar que la suma de los internos cuando son 19 lados, el polígono regular de 19 lados, es 3060 grados. ¿Qué tenemos que esperar entonces si consigo, por ejemplo, el 14? Si queremos hacer el 14. Bueno, con 14 lados yo espero que, como es un número que está entre el 8 y el 19, que el resultado me quede entre 1080 y 3060. O sea, entre más grande, más grandote la suma, entre más pequeño, más pequeña la suma. Entonces, bueno, vamos a saltarnos el 9 y el 10. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, vean el 11 que es de 9 lados. Vamos a tomar ese como referencia. ¿Por qué tomo este? Para compararlo con el de 8, más que nada, ¿verdad? Cualquiera de ellos es importante, el procedimiento es muy similar, pero nada más para que comparemos con el de 8. Va a crecer, pero poquito. Entonces, esa parte es la que me importa en este tercer ejemplo. La suma de los internos es 180 grados por n menos 2, en este caso 9, le quito 2. Entonces vamos a la calculadora ahora y es 180 por 7 o si quieren, vengo acá, quito el, ¿verdad? Dejo 9 y 1260. Entonces noten que sí creció, pero poquitico, ¿verdad? O sea, creció una parte importante. Sí se nota la diferencia, ¿verdad? 1260. Se nota la diferencia, pero no es tan lejos del 1080. Entonces tenemos que la suma de los internos en este ejercicio 11 es 1260 grados. Ok,
Entonces aquí es importante practicar el ejercicio 9, el ejercicio 10 y el 12 como parte del trabajo cotidiano. Ahora vamos a continuar con otro tipo de prácticas que utiliza la misma idea, pero nos va a ayudar a mezclar un poco, va a ayudarnos a hacer un poquito mezcla de conocimientos hasta ahora. Entonces, bueno, seguimos en la misma página 39, pero con los ejercicios 19, 20 y 21. Entonces vamos a tomar de referencia esos tres ejercicios. En el ejercicio 19 es importante darnos cuenta que nos hablan de la suma de los internos, o sea, nos dan el resultado más bien. Y tenemos que sacar de ahí el dato de cuántos lados tiene la figura, cuál es la medida de cada ángulo interno y cuál es la suma de los externos. Noten que esa letrita abajo nos ayuda a diferenciar cuál es cuál. Pero les tengo una noticia, ¿verdad? Nos hacen estas tres preguntas en cada ejercicio. Pero la primera pregunta que podemos contestar de inmediato es ¿cuál es la suma de los externos? Porque si nos regresamos, nos damos cuenta que en los ángulos externos, la suma de los ángulos externos siempre es 360. Entonces, lo primero que quiero que noten de esta lista de ejercicios es que una pregunta no tiene que ver con los cálculos que hagamos. O sea, esta pregunta de cuánto suman los ángulos externos la podemos contestar de una vez. Puedo decir, bueno, son 360 grados. Y en la segunda, que tiene esta suma interna, no importa, 360 grados. Y por último, también, sin importar cuántos lados tenga la figura, la cantidad de la suma, digamos, de los ángulos externos es 360 sin lugar a dudas. ¿Qué falta entonces? Tenemos que usar estos datos para calcular cuántos lados tenemos y de ahí vamos a sacar cuál es la medida de los ángulos internos. Entonces veamos, la fórmula, ¿verdad? La teníamos ahí arribita. La fórmula para la suma de los ángulos internos sería 180 grados por n menos 2, ¿cierto? 180 grados por n menos 2. Pero esta fórmula me sirve que si a mí me dan la cantidad de lados, ¿verdad? Yo averigüe cuánto es la suma de los internos. En este caso vamos a trabajar al revés. Nos están diciendo en el ejercicio 19, el resultado de la fórmula es 2700. De ahí entonces vamos a tener que utilizar acá un 2700 como resultado. Y vamos a ir sacando de aquí el valor de la n, que es la primera pregunta que tenemos. Entonces, sabemos que esta operación da como resultado 2700. Y más bien nos preguntamos cuánto es n. Vamos a ir quitando poco a poco los valores que están estorbándole a la n, ¿verdad? Que están agregados a la n. ¿Cuál es el primero? El que lo multiplica por afuera. Ese es más fácil de quitar. Lo pasamos a dividir al otro lado. 2700 dividido entre 180. Entonces eso es n menos 2. Vamos a resumir esto un poco más. Entonces vamos a la calculadora y calculamos 2700 dividido entre 180. Y nos da 15. Bueno, 15, pero conste, todavía esa no es la respuesta de la n. Sabemos que tenemos 15 es igual a n menos 2. Entonces, hasta aquí hemos obtenido un valor, pero completemos lo que nos falta. 15 es igual a n menos 2, quiere decir que a 15 le sumamos 2 y eso nos da la n. Vean que el 2 que restaba lo pasé a sumar al otro lado. Quiere decir que esta figura tiene 17 lados. Entonces, n, 17. ¿Qué va a pasar entonces con la siguiente parte, ¿verdad? Me preguntan cuánto mide cada ángulo interno. Entonces recuerden que el cálculo que nosotros hacemos de la suma de los internos, veamos la diferencia entre las dos fórmulas nada más para entender el paso que voy a hacer a continuación. La suma de los internos es muy parecida a la fórmula, ¿verdad? Son muy similares a la de la medida del ángulo interno. ¿Cuál es la diferencia?
que en la medida de cada ángulo interno, ¿verdad? Cada uno solito, lo divido entre n, ¿cierto? Suma de internos, nada más lo divido entre n. Entonces, otra forma de recordar esta fórmula, ¿verdad? Si ustedes se aprenden la suma de los internos, otra forma de recordarla es decir, bueno, a la suma de los internos, que es lo que tenemos aquí arriba, lo voy a dividir entre n. Es una forma resumidita de ver la misma fórmula. Yo me acuerdo cómo era la suma de los internos, 180 por n menos 2. Entonces, en el caso que estamos trabajando nosotros, ya tenemos suma de los internos, me la están dando. Y acabamos de averiguar n. Entonces vamos a usar la fórmula como en versión resumida, por decirlo así, para poder obtener cuánto vale cada ángulo interno. Entonces, revisemos acá. Todo este cálculo fue para obtener n. Ahora, si quiero saber cuánto mide cada ángulo interno, ¿verdad? Separemos un momentito ese cálculo. No es tan complejo ahora porque es nada más decir, bueno, la medida de un ángulo interno sería la suma de los internos dividido entre la cantidad de lados que tenemos. O sea, para nosotros eso es suma de los internos, en nuestro caso 2700. Ese es el dato que nos dieron. 2700 grados. ¿Y cuántos lados tenemos? Lo averiguamos atrás, ¿verdad? 17. Entonces, esta división me va a decir cuánto mide cada ángulo interno. Y vamos y la realizamos en calculadora. 2700 dividido entre 17. Ahora, ¿cuánto da eso? Vamos a ver que no se simplifica fácilmente, entonces nos va a tocar redondearlo. Quiere decir que aproximadamente serían 158,82. Ese sería el valor aproximado. 158,82. Y recuerden que como acabamos de redondear, lo mejor sería para decir con exactitud qué está pasando. Lo mejor sería decir, bueno, este dato lo redondeé. Entonces, ese es el resultado que tenemos por aquí. Vamos a volver a hacer este procedimiento con el ejercicio 20 y dejamos el 21 para que repase. Entonces, 158,82 grados, ¿verdad? Aproximadamente. Hagamos entonces el mismo procedimiento por el ejercicio 20. Entonces, separemos acá el área de trabajo. Y en el ejercicio 20 lo que cambia es que la suma de los internos, ¿verdad? La fórmula es la misma, 180 grados por n menos 2, pero nos está dando un resultado diferente. En este caso el resultado es 2340, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, cuando yo realice esta operación me tiene que dar 2340. Pero la pregunta más bien es, ¿cuál fue la n que sirve en esta operación para que me dé ese resultado? Entonces vamos a ir quitándole a la n todos los números alrededor que le estorban, por decirlo así. El primero que podemos quitar es el 180 que está multiplicando por afuera. Más rápido de quitar es pasarlo a dividir. Entonces 2340 dividido entre 180, eso me tiene que dar n menos 2. Entonces hacemos esa división para simplificar un poquito el trabajo. 2340 dividido entre 180. Entonces tenemos como resultado 13. Conste que no es la respuesta final, todavía nos falta un poquitito. Tenemos que decir, bueno, el resultado de esto fue 13. ¿13 qué es? N menos 2. Vamos a pasar el menos 2 a sumar al otro lado. 13 más 2 es n. ¿Qué significa esto? Ahora pongamos el resultado por acá, que nos quede un poquito más claro. Entonces, 15 es n. O sea, el valor de cuántos lados tiene esta figura es 15. Ok, la medida de los internos, ya lo dijimos atrás, ¿verdad? La forma de calcular la medida de los internos, una forma rápida es la siguiente. Si ya tenemos la suma de los internos, simplemente dividimos entre n.
En otras palabras, en nuestro ejercicio 2340, eso tenemos que dividirlo entre la cantidad de lados que averiguamos, que son 15. Con eso vamos a obtener ya el resultado de la medida de los ángulos internos. Entonces decimos, a 2340 lo queremos dividir entre 15. Y nos da 156 grados. Entonces, la medida de un ángulo interno es 156 grados. Quiero que noten una cosa. Vamos a ver, tenemos 15 lados, da 156 grados. Quiero que noten un detalle, que es que hay poquita diferencia entre la cantidad de lados de estos dos, ¿verdad? Hay dos más. Pero además de eso hay poquita diferencia entre el tamaño de sus ángulos internos. Entonces, entre más parecido sea la cantidad de lados, pues más parecido van a ser cuánto mide los ángulos internos. Con eso terminamos por hoy. ¿Qué faltaría entonces? Que agreguen este ejercicio al trabajo cotidiano de este día. Que les vaya muy bien.